La Navidad tiene diversos personajes en cada cultura. En el caso estadounidense hay que resaltar a uno de los más conocidos, el Grinch. Este es quizás uno de los monstruos navideños más conocidos. Su reconocible aspecto peludo y de color verde ha formado parte de la cultura universal debido a sus múltiples cuentos y películas de Navidad. Por ese motivo, hoy te quiero traer la verdadera historia y algunas curiosidades de este gran personaje de los libros. Pero antes comencemos por responder, ¿quién escribió la verdadera historia del Grinch? Este personaje fue creado por Theodore Seuss Geisel, un escritor estadounidense de textos infantiles que, además, se caracterizó por sus populares caricaturas, las cuales firmaba bajo el nombre Dr. Seuss. Este escritor nació en el año 1904 en Springfield, proveniente de los inmigrantes alemanes. Desde muy chico mostró una gran pasión por la literatura y el dibujo. De hecho, se cuenta que cada domingo iba con sus padres al zoológico de la ciudad, donde solía pasar el día entero dibujando animales caricaturescos. Prontamente sus padres supieron que poseía un gran talento e imaginación que lo impulsarían a crear la magnífica historia del Grinch. Tiempo después, Seuss fue admitido a la Universidad de Dartmouth, en la cual se dedicó a dibujar cómics para la revista humorística de la institución. Ahora, debes saber que, aunque su seudónimo de escritor lleve la abreviatura de doctor, este nunca finalizó su doctorado. Seuss, por cumplir con el deseo de su padre, comenzó un doctorado en la literatura de la Universidad de Lincoln, en Oxford, Inglaterra, pero jamás la concluyó. A pesar de no cumplir el doctorado, Seuss se convirtió en uno de los mejores escritores de textos infantiles y, paradójicamente, jamás tuvo hijos. Entre sus cuentos infantiles más conocidos se encuentran El Lorax, El gato en el sombrero o El gato garbato, y por supuesto El Grinch, quien hizo su primera aparición en el cuento de Navidad clásico, como El Grinch robó la Navidad, libro que se publicó el 24 de noviembre del año 1957. Aunque la popularidad de la historia del Grinch hizo que el cuento se vendiera rápidamente en Estados Unidos, no fue sino hasta después que el Grinch alcanzó su fama como el personaje navideño. Lo que ocurrió fue que, en 1966, el Dr. Seuss se unió a Chuck Jones, un aclamado animador y caricaturista, para crear un corto sobre la verdadera historia del Grinch. La grabación constaba de 26 minutos y fue estrenada el 18 de diciembre por la cadena CBS. Además, recurrieron a Boris Karloff, mítico actor de películas de terror, para que hiciera de narrador y como voz del protagonista. La cinta fue transmitida en forma ininterrumpida cada 24 de diciembre hasta 1987. Aunque en vida Seuss se negó a comercializar su obra 7 años de haber muerto, en 1998, su viuda aceptó hacerlo bajo estrictas cláusulas como que debía contar con los mejores actores y productores. Así comenzó la preproducción del largometraje que llegó en la cartelera en el año 2000, con Ron Howard y Jim Carrey. La película recaudó $345 millones, logró 3 nominaciones al Oscar y ganó en el maquillaje y peluquería, y como si fuera esto poco, se ubicó por detrás de Solo en Casa, en la lista de las cintas navideñas más taquilleras de todos los tiempos. Únicamente fue desplazada por la versión animada de la historia del Grinch en 2018. Finalmente, la popularidad de la historia del Grinch hizo que llegara al teatro y se han realizado musicales, especialmente en Estados Unidos. Uno de los más conocidos fue en el año 2006, en Broadway. Ahora, ¿eres de los que aman la Navidad y toda la magia que conlleva esta celebración? Si es así, de seguro no estarás de acuerdo con las razones por las que el Grinch odia la Navidad. Sin embargo, no podemos olvidar que el Grinch es un ícono de esta fiesta, y su historia nos deja una verdadera y hermosa lección sobre el significado de la Navidad. Por muy amargado que parezca, el Grinch nos recuerda que todos llevamos un poco del verdadero espíritu navideño en nuestro interior, que todos tenemos un corazón cálido. Como sabrás, la historia del Grinch trata de una caricatura que odia la Navidad. ¿Por qué? Pues porque en estas fechas decembrinas le generan ruido e incomodidad. Además, el Grinch detesta la compañía humana, por lo que decide recluirse en su hogar, el cual es una cueva encima de la montaña que da hacia la villa Quien. Allí habitan todos los quienes, que se caracterizan por ser opuestos al Grinch. Son alegres, cordiales, solidarios
y por supuesto aman celebrar la Navidad. El Grinch únicamente lo acompaña su fiel perro Max, el cual ayuda y se mantiene a su lado cuando aquel intenta robar la Navidad. En la víspera de la Navidad, el Grinch se molestó arduamente por el ruido de los vecinillos y los festejos de los quienes. Además siente envidia de que ellos pueden alegrarse tanto durante estas fechas. Por ello, el Grinch en la historia se narra cómo va preparando todo lo necesario para realizar un robo en la Villa Quien. Planea llevarse las decoraciones navideñas y el mayor número de regalos que pueda. En otras palabras, el plan del Grinch es impedir que la Navidad llegue a la Villa Quien. Después de haber cumplido con su cometido, la historia del Grinch cuenta cómo éste regresó a su cueva, esperando escuchar el llanto de los niños y la rabia de los adultos. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa. A pesar de que en la Villa Quien no quedó un solo árbol de Navidad, todos los habitantes seguían felices, unidos por el espíritu navideño. No faltó más para que el Grinch comprendiera que el verdadero significado de la Navidad no es entregar regalos, tener decoraciones luminosas y poseer objetos materiales. Este verdaderamente está en el amor de la familia, en la bondad humana. La historia del Grinch, que se narra en los libros del Dr. Seuss, el monstruo verdoso devuelve todos los regalos robados y finalmente comparte la Navidad con los habitantes de Villa Quien. Es la fuerza de la Navidad lo que aparta al Grinch de su soledad y además hace que su corazón crezca. Como ves, es un cuento clásico de Navidad hermoso, que nos conmueve y nos hace recordar lo esencial de estas fechas. Ahora, más allá del clásico cuento y la película que hemos visto, se esconde un secreto, la verdadera historia del Grinch. Veamos qué dice esta versión del cuento. Se cuenta que, en los años 70 en Noruega, vivía una pequeña familia disfuncional, a la cabeza de un padre alcohólico y una madre maltratadora. La familia contaba con 2 hijos, pero no les permitían estudiar y los obligaban a trabajar en medio del fuerte invierno. A raíz de aquellos problemas y maltratos, los hermanos deciden fugarse para así escapar de aquel infierno. Sin embargo, al huir los niños se encontraron con un percance. Los próximos pueblos de su hogar estaban muy lejos, por lo que al llegar a ellos les resultaba imposible. Así los hermanos, en búsqueda de un lugar seguro en el que pudieran refugiarse de la noche y el frío, decidieron buscar dónde instalarse en lo alto de una montaña. La montaña era tan empinada y el invierno era tan violento que, antes de llegar a la cima, uno de los hermanos perdió el conocimiento y falleció. El otro hermano, con rabia y el dolor en su pecho, siguió su camino y alcanzó la cima de la montaña. Allí encontró una cálida cueva que convirtió en su hogar. Aunque la cueva representaba protección, al muchacho le hacía falta comida. Por ese motivo, todas las noches descendía de la montaña y se acercaba al pueblo para robar todo lo que pudiese. Con el tiempo, los habitantes del pueblo se dieron cuenta de aquel ladrón que los acechaba y decidieron actuar. En una ocasión, el muchacho desprevenido se acercó al pueblo. Cuando fue atacado por sus habitantes, este hombre quedó muy lastimado y sin nada de ropa. Luego, esta historia verdadera del Grinch cuenta que el hombre se dejó de afeitar para que le creciera el pelo por todo el cuerpo, así se protegería del frío, pero además también decidió pintarse de verde, pues así los habitantes pensarían que no era un humano sino un monstruo. Tal vez así no lo atacarían. Pero los pueblerinos ya lo conocían, lo siguieron atacando y lo apodaron el Grinch. Cuando llegó la Navidad, el Grinch se sintió aún más enfadado, pues recordaba todo su dolor mientras envidiaba la felicidad de los pueblerinos. Así que decidió volver a atacar. Esa noche conoció a una niña, quien no le temía. Cuando el pueblo vio aquel monstruo que estaba cerca de la pequeña, decidieron atacarlo nuevamente, expulsándolo para siempre del pueblo. Todos pensaron que esa noche había sido el fin del Grinch. Sin embargo, se cuenta que años después, cuando aquella pequeña contaba con 16 años, le relató al pueblo cómo el Grinch continuó visitándola cada noche durante muchos años. Definitivamente, este personaje forma parte de uno de los cuentos infantiles más importantes de Navidad y además es quien tiene más adaptaciones a nivel mundial. Es casi imposible que no supieras quién era el Grinch. Sin embargo, conocías su verdadera historia, su origen. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, que los estaré leyendo. Espero que este video te haya sido interesante.
Así que por favor suscríbete si es que quieres saber más historias de estos personajes, cuentos o relatos de terror. Por mi parte ha sido todo y nos veremos en el siguiente video.